Un Congreso tranquilo, un Congreso de ratificación y profundización de la unidad, diferente a otros congresos anteriores, lista única, acuerdos fundamentales entre las distintas corrientes, un discurso estratégico, un Congreso estratégico. Ustedes piensen, se hablaba bien, 2004, 103.000 trabajadores afiliados, 2015, 400.000. Pero agreguemos otro dato, 2004, 40% de pobres en el Uruguay, 2015, 9,6% de pobres en el Uruguay. Y son datos que se cruzan. Es decir, aquí hay un movimiento sindical que se ha fortalecido, pero que se ha fortalecido en una perspectiva, lo señalaba Fernando Pereira en su discurso de apertura, se puede crecer engordando o se puede crecer afirmando músculo. Yo creo que el movimiento sindical hoy tiene más poder, pero lo sabe ejercer de mejor manera. Sin embargo, tiene otros desafíos. Primer desafío que se ha planteado bien, bueno, eligió una conducción en donde hay déficit de género y hay déficit de juventud. Esos 13 dirigentes titulares del secretariado y los 5 alternos, bueno, no hay mujeres, pero tampoco hay menores de 50 años. Bueno, ahí hay un déficit. El movimiento sindical necesita renovación. El movimiento sindical tiene que acostumbrarse a que ha consolidado su peso a lo largo de 10 años de crecimiento económico. Pero ¿qué va a ocurrir cuando, bueno, esa situación de afirmar un movimiento sindical poderoso, baluarte de la democracia, pero en bonanza? ¿Qué va a pasar cuando los ciclos cambien? Bueno, son todos desafíos muy grandes. En el movimiento sindical se habla del peligro de la peronización. Bueno, ya hemos visto esa situación. Entonces es un movimiento sindical ejemplar. ¿Asimilar el movimiento sindical uruguayo a lo que pasa en Argentina? Bueno, en el movimiento sindical se plantea esa discusión. Pero creo que en las últimas semanas me parece que fue Sanguinetti el que asimiló, el que habló de la No, peronización. pero en las últimas semanas puede haber sido el doctor Sanguinetti, pero durante los últimos años yo he visto a dirigentes sindicales que hablan de este tema. Y es más, donde he escuchado más hablar de este tema es dentro del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque en el movimiento sindical uruguayo siempre ha tenido una autonomía muy fuerte respecto del Estado, muy diferente a lo que ocurre en la Argentina, lo que ha ocurrido históricamente en México, lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Esa autonomía respecto del Estado ha generado algo que es una de las virtudes fundamentales de este movimiento sindical, que es uno de los más prestigiosos, no solamente de América Latina, del mundo, que es que en este movimiento sindical los actos de corrupción a lo largo de la historia han sido mínimos, y cuando ocurren, claramente hay una cirugía. Bueno, ¿qué es el peligro cuando se habla del peligro de la tendencia de la peronización? Bueno, un movimiento sindical que acrecienta su poder, que incluso tiene un gobierno con el que tiene afinidades, pero también diferencias, pero tiene afinidades, no cabe duda. Bueno, allí los trabajadores tienen participación en el gobierno de algunos espacios públicos. Bueno, ahí, si el movimiento sindical se vuelve en una lógica corporativa, bueno, hay peligro de peronización. Entonces, la acumulación de, claro, la cantidad de gente, la acumulación de poder, la recaudación. No es lo mismo tener el aporte de 400.000 afiliados que de 100.000, eso no hay lugar a dudas. Esos elementos te vuelven de una fortaleza muy elevada. Por eso, el movimiento sindical, en este momento, bueno, tiene una gran fortaleza. Se señalaba, tiene una de las tasas de afiliación, la más alta de América Latina y una de las 10 más altas del mundo. Bueno, eso es una virtud de la democracia uruguaya, no es un problema, es una gran virtud de la democracia uruguaya. Yo no conozco una democracia fuerte con sindicatos débiles, no conozco, en la historia no ha habido. Bien, pero también ese movimiento sindical que ha acrecentado su poder tiene que saber utilizar su poder, no utilizar su poder en una clave corporativa, utilizar su poder en defensa no solamente de los afiliados, sino como lo ha hecho históricamente el movimiento sindical, en defensa de las causas justas, pensando en una perspectiva de desarrollo, administrando bien su poder. Bueno, en otros países muy cercanos, es el ejemplo que se señalaba, muchas veces el poder genera abusos. Se dice muchas veces que
El movimiento sindical es la réplica en el campo sindical de lo que es el Frente Amplio. Y bueno, si hoy ustedes ven esta mesa, en la que tuvieron a las 4 principales figuras del movimiento sindical uruguayo, ven que no reproducen la lógica del Frente Amplio. Por ejemplo, Fernando Pereira, que es el representante de la corriente articulación, ¿cuál es su correspondiente dentro del Frente Amplio en relación a una corriente que no obedece a un partido, que no obedece? No la hay. ¿Cuál es la correspondencia? Marcelo Abdala forma parte del Partido Comunista, pero Marcelo Abdala ha articulado históricamente una relación, es decir, esta lista de unidad surgió de una asociación entre Marcelo Abdala y Fernando Pereira en representación de sus intervenciones. Joselo López, si Joselo López hubiera llevado adelante la lógica confrontativa de ADEOM, ¿hoy sería el vicepresidente de la central sindical? Y por otra parte, si Richard Reed estuviera por lejos asociado, por ejemplo, con una lógica de defensa irrestricta del gobierno más allá de cualquier circunstancia, ¿Richard Reed hubiera sido incorporado desde una corriente nueva en una lista de unificación sindical? No, no es la misma lógica. Es que neutralidad no es lo mismo que independencia. Y independencia no quiere decir prescindencia. ¿Qué ocurriría si el movimiento sindical dice, en estos 10 años es una década perdida? Y que los trabajadores no lo entenderían. No lo entendería ningún trabajador. Por eso, hoy cuando se hablaba... Frase que acuñó el actual líder de la oposición, el senador Luis Lacalle Pou, que esta ha sido una década perdida, e incluso dijo década perdida que se llama Tabaré Vázquez, que se llama José Mujica. Yo he leído artículos de analistas vinculados con el Partido Nacional que han planteado que esa postura es una postura equívoca. ¿Por qué? Porque no puede convencer a nadie. Tú podés discutir 1000 cosas, pero decir una década perdida cuando el país pasó de un 40% de pobres a un 9,6% de pobres, cuando un país pasó, y recordémoslo, de un movimiento sindical de 103.000 afiliados a un movimiento sindical de 400.000, y recordemos, entre el año 91 y el 2004 no hubo negociación salarial, no había consejos de salarios, no había foro sindical. Entonces, hay que atenerse a la dignidad de los hechos.